Cristo, nuestra seguridad eterna. Y vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 1 al 8, nada más vamos a leer. Cuando uno comprende este libro, que la revelación de Apocalipsis, el personaje principal es Jesús. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Vamos a dejar ahí la palabra del Señor. Realmente, cuando leemos el libro de Apocalipsis, sin la revelación donde Jesucristo es el personaje principal, nos da temor. ¿Por qué? Porque en el libro de Apocalipsis están reveladas las plagas, los juicios de Dios, las catástrofes mundiales, guerras, y también nos da mucho temor cuando oímos de la bestia y cuando oímos del sello de la bestia. Algunos ya se andan tocando la frente, no será que tengo el 66 ahí, ¿verdad? Y muchos ya no quieren usar una tarjeta de crédito porque de repente tiene 3 6 seguidos. Y entonces dicen, no, pero tranquilo, usted y yo no vamos a pasar la tribulación. Porque Dios nos dio un mensaje en el Antiguo Testamento, que cuando Él derramó su juicio sobre Sodoma y Gomorra, Dios sacó a su hijo justo Lot. Cuando envió el diluvio para castigar a aquella generación, sacó a sus hijos, que era Noé y su familia, y los metió al arca. Y a nosotros, antes que vengan los juicios sobre la tierra, nos meterá al arca y nos llevará para que estemos con Él en su presencia. Y si usted no se convence con eso, Apocalipsis 3:10 dice, he aquí yo te sacaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo. Así que somos el pueblo más dichoso, somos el pueblo que debemos de glorificar al Señor todo el tiempo, porque somos un pueblo de esperanza. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero todos estos acontecimientos que habla Apocalipsis, escuche, van a suceder. Si estudiamos cada detalle de esto, sin ver realmente el libro, que es la revelación de Jesucristo, para nosotros, si entendemos todo lo de los juicios, sobre para qué lado se peina la bestia, y si usted quiere todas las interpretaciones, pero si usted no ve que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el personaje principal, perdone, no hemos visto nada. Dios dio esta revelación. Vea, la palabra dice que el Padre le dio esta revelación al Hijo, y el Hijo la envió por un ángel a su siervo Juan, y su siervo Juan la escribió para que nosotros tuviéramos la información de Dios. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Por eso la palabra dice que bienaventurado el que lee y guarda esta profecía. ¿Por qué? Porque el personaje central de todo es nuestro Señor Jesucristo. Pero vea,
capítulo 1, 2 y 3, ahí se ve la iglesia. Después ya no se ve la iglesia. 4 y 5 no se ve la iglesia. Y entonces es tan interesante el poder ponerle atención que primero Dios le habla a la iglesia. Jesús le habla primero a la iglesia y le da un mensaje a las 7 iglesias que estaban en Asia, que son representativas de todas las iglesias en diferentes épocas. Y el Señor a la iglesia le dice ahí lo que Él ama, también lo que Él valora de cada iglesia, pero también el Señor que nos ama nos dice lo que Él odia de cada iglesia. Y también nos dice lo que Él condena a cada iglesia. Si usted no está convencido, lea el capítulo 2 y 3. Ahí está el mensaje a todas las iglesias. Pero el libro de Apocalipsis, no quiero que me malentienda, revela todos los acontecimientos futuros con respecto a la tribulación y a la gran tribulación. Y también revela el triunfo de Jesús sobre el mal. Habla del retorno de Jesús, pero también habla del milenio y también habla del reino eterno de Dios. Pero la enseñanza, yo no le vengo a hablar de la bestia, ni de las copas, ni de los sellos. Vengo a compartir con usted este tema, que es Cristo, nuestra seguridad eterna. Y dice el versículo 5, Jesucristo es el testigo fiel. Cuando habla de Cristo es el testigo fiel, Cristo siempre fue fiel a su Padre. Él no hizo su propia voluntad, mostró fidelidad a su Padre, pero también ha mostrado fidelidad a la iglesia. Si nosotros lo negáremos, Él nos negará. Pero también dice la Escritura, escuche, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Negar es una cosa y ser infiel, todos hemos sido infieles. Y a pesar de eso, Él nos ama. Solo nos va a dejar si nosotros le dejamos. Entonces, Él es fiel a la iglesia, pero también es fiel a todos aquellos que han muerto. Porque la Biblia nos dice que un día los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros que vivimos seremos arrebatados para estar siempre con el Señor. Entonces el Señor es fiel a su palabra, que aquellos que han muerto en Cristo van a resucitar para encontrarse con el Señor. Y eso para todos los que hemos perdido un familiar cristiano es una esperanza bienaventurada. Pero también habla que Cristo Jesús es el primogénito de los muertos. Se refiere a la posición que Cristo tiene, a esa posición privilegiada que tiene Jesús por su resurrección y por ser Él, escuche esto, el inaugurador de una nueva creación por su resurrección, que es la iglesia. Habla de la preeminencia cuando habla de primogénito de los muertos y el primero en prioridad. Pero algo más que dice de Jesús, por eso le estoy diciendo Cristo, nuestra seguridad eterna. Algo más que dice ahí, que es el soberano de todos los reyes. Un día todos los reyes, así aquellos más pavorreales que otra cosa, desde los emperadores hasta los últimos monarcas y presidentes, un día van a doblar su rodilla ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y su reino, dice, jamás, jamás tendrá fin. Escuche, y nosotros estamos allí en el reino del Señor porque Él instauró un reino espiritual en nosotros y un día vamos a reinar con Él. Hermanos, qué privilegio más hermoso que tenemos. Y Daniel dijo que el reino del Mesías no tendría fin. Él es el Rey de Reyes. Entonces vea la seguridad que nos da el confiar en Jesús. Pero vea algo que también me impresiona en el versículo 6. Dice, al que nos amó. Al que nos amó. Qué hermoso título de Jesús.
Es lindo el título de testigo fiel, primogénito de los muertos, soberano de los reyes. Pero algo que nosotros hemos ya disfrutado es que Él nos amó. Y cuando pensamos que Él nos amó, mire, tenemos que ir atrás, hacia la cruz. Y ahí en la cruz, Dios el Padre y Jesucristo su Hijo demostraron la máxima expresión de amor para toda la humanidad. No hay otra forma que Dios nos pueda demostrar su amor, sino en la cruz. Ahí fue donde Él demostró eso. Vea lo tremendo de esto. Es que cada cristiano debe estar seguro que Dios lo ama. Escuche, no basándonos en las circunstancias. El que escribió este Apocalipsis es el apóstol Juan. Él se recostaba en el pecho de Jesús, pero tuvo una revelación de Jesús cuando estaba en Patmos. Y él allá en Patmos no andaba de turista, no era un hotel 5 estrellas con atenciones extraordinarias. Él fue preso allá por el testimonio de Jesucristo. Y allá, en un clima tan caluroso, muchos teólogos dicen que su casa de Juan era una caverna. Y ahí estaba solo. Hermanos, ese es otro mensaje. Aproveche la soledad para estar con Jesús. Y ahí le va a revelar Él cuánto lo ama. Y ahí le va a revelar Él su palabra. A veces con la familia, con los seres queridos, en el trabajo nos sentimos solos. Pero vea, Juan aprovecha para estar en comunión con Jesús. ¿Qué hace Jesús? Le da este gran regalo, que escriba toda la revelación de todos los eventos futuros. Escuche, hasta el reino eterno. Qué privilegio más hermoso. ¿Cuál es su Patmos? Aproveche su Patmos para estar a solas con Él. Con razón Jesús dijo, cuando ores, cierra la puerta y ten contacto conmigo. Y yo demostraré en lo público lo que haces en privado. No hay cosa más linda que estar a solas con Dios. Y Juan nos da esta lección. Pero la obra de la cruz es la obra más grande. Y no podemos medir la prueba del amor de Dios por lo que pasamos. Debemos de medir la prueba de Dios para nosotros, la prueba de amor, viendo a la cruz. Ahí fue la demostración más grande. Y después de eso dice que nos amó, nos lavó de nuestros pecados. Vean qué interesante esto. Primero nos amó y después nos lavó. Muchas veces yo he hablado con algunos que uno los evangeliza y dice, no, fíjese que primero voy a dejar de chupar. Primero voy a dejar a la otra mujer. Primero voy a arreglar mi vida y después me voy a volver cristiano. Así el diablo se lo llevará al infierno. Porque no entendemos muchas veces que Dios lo primero que hace en nuestra vida es amarnos y después nos limpia. ¿Con qué? Con la sangre preciosa de Jesús. Recordemos el hijo pródigo. Ay, este muchacho dejó la casa un día y se fue a gastar todo su dinero, su herencia, viviendo perdidamente. Y cuando se queda sin nada, lo pusieron a cuidar cerdos, y era el oficio más asqueroso para los judíos. Y tenía tanta hambre que se quería comer la comida de los cerdos. No sé cuándo usted ha deseado la comida de los cerdos. Pues este muchacho sí. Y ahí dijo, ya no hay algo que hacer con la vida.
Mejor levanto mis ojos y le diré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser tu hijo. Hazme como un jornalero. Porque sabía que su padre lo amaba a él, pero también amaba a los jornaleros. Y cuando llegó, usted se imagina, bien oloroso iba con Carolina Herrera y Paco Rabanne. Ni 7 machos llevaba, pues. Hediondo a cerdo, hecho una huildrafa. Pero su padre lo amaba así. Salió a abrazarlo, lo besó y le dice: hijo, no eres jornalero, bienvenido a casa. ¡Hey, mucha! Hagan fiesta, porque mi hijo que estaba perdido ha vuelto. Primero lo amó y después lo mandó a bañar. Jesús ha hecho lo mismo con nosotros. Primero nos amó y después nos lavó, pero no con detergente o jabón de cerdo. Nos lavó de nuestros pecados con la sangre del Cordero eterno. Con razón que dijo Juan cuando vio a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Escuche, no sé si para usted es suficiente que Dios lo ame. Ay, no escucho nada. No, para usted es suficiente que Dios lo ame. Bueno, segundo, para usted es suficiente que Cristo le haya perdonado todos sus pecados con su sangre y usted pueda tener acceso a la presencia de Dios. Mire, para mí eso basta. De verdad, para mí eso basta, pero para el Señor no basta solamente darnos eso, sino que la palabra dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Hermanos, nos está hablando de la realeza. Usted ha visto en televisión cómo tratan a los hijos de la reina de Inglaterra o los reyes del Medio Oriente, con toda la pompa, con toda el respeto. ¿Por qué? Porque ellos son una casta privilegiada. Escuche, ellos no son de la chusma. Usted sabe que ellos tienen ética para caminar, para sentarse. ¿Usted cree que la reina cruza así la pierna? Y los hijos también. Tienen costumbres, modales, porque pertenecen a la realeza. Ahora nosotros, hermanos, perdón, me parece ser uno abusivo, pero nosotros pertenecemos a la realeza celestial. No, nosotros pertenecemos a la realeza celestial. Y eso habla de privilegio, eso habla, hermanos, de autoridad, pero también ellos tienen este código de ética que no se comportan como las demás personas. ¿Por qué? Porque son una casta privilegiada. Eso somos nosotros. No solamente nos amó, nos limpió con su sangre y ahora dice, nos hizo reyes, parte de la realeza. Con razón dice, somos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hermano, no se vea como la chusma, véase como un real sacerdocio, porque no es que nosotros nos hayamos ganado eso, no, fue Él lo que hizo que nosotros seamos reyes. Ahí para ajustar dice sacerdotes. Tenemos acceso a la presencia de Dios 24 horas por el sacrificio que hizo Jesús. Mire, en el Antiguo Testamento los sacerdotes eran una casta privilegiada, solo los descendientes de Aarón, y solamente el sumo sacerdote entraba una vez al lugar santísimo y de ahí no. Pero nosotros, con la muerte de Jesús, mire, el velo se rompió. Y usted y yo no entramos solamente
a la sala de nuestro Padre. Entramos directamente a su dormitorio. Si es que el Padre tiene dormitorio. Yo tengo mis hijos. Cuando estoy en el cuarto, ni siquiera tocan la puerta. Ellos van. Y a veces las mujeres, yo le digo mi nena a mi hija, ellas son más así, muy cariñosas con uno. Pero tengo mi hijo varón, que cuando era bebé, mi esposa estudiaba en la noche y yo me quedaba cuidando. Y siempre me lo acostaba acá, cuando era el pedacito de gente así. Ahora es un hombrón más alto que yo. Y cada vez que estamos en la cama, él entra y recuesta su cabeza en mi pecho. ¿Por qué? Porque soy su papá. Entra con toda confianza. Hermanos, ese libre acceso no lo teníamos sin el sacrificio que Jesús hizo. Él hizo posible que nosotros pudiéramos tener acceso a la presencia de Dios. Le podemos ofrecer sacrificios. Las oraciones de nosotros llegan al trono de la gracia, porque lo hacemos en nombre de Él. Y representamos a Dios acá en la tierra. Pero mire, no solo eso. Y Jesús dice que en el versículo 7, Él volverá. Él volverá. Y escuche, una noticia que ayer vi en el Facebook, que ahorita los organizadores del tercer templo que se va a construir en Jerusalén están buscando donadores para hacer el templo. Ya tienen el candelabro, ya tienen todos los enseres que se usaban en el templo antiguo, ya tienen las vestiduras sacerdotales, ya solamente les falta dinamitar la mezquita que hay ahí y hacer el templo. Ya hay un movimiento grande y la Biblia dice que en la tribulación el enemigo va a usurpar el templo de Dios. Hermanos, la venida de Jesús está cerca. Pero eso no nos debe de alarmar. Yo ya no veo las horas de salir de este mundo. Pero algunos, no, es que me quiero casar todavía, como que si al cielo fuera a entrar. Mejor vaya sin problemas, pues. Y usted casado, arregle sus clavos, porque con clavos no entra al cielo. Por favor. Él volverá. Él volverá. Y su iglesia tiene que decir: ven, Señor Jesús, ven. Ven, Señor Jesús, ven. Vea, la revelación de Jesucristo es el libro de Apocalipsis. Empieza hablando de Jesús y el capítulo 22 termina: ven, Señor Jesús, ven. Él es el que tiene el control de todo. ¿Usted no cree que si Él tiene el control de todo, no tiene control de los problemas que usted tiene? Solo eche sobre Jehová su carga y Él le sostendrá. La parte segunda del versículo 6 dice: a Él sea la gloria, imperio por los siglos de los siglos. Es decir, como culminación de lo que dije anteriormente, entonces lo único que nos toca hacer a nosotros es darle honor y gloria a Él, que se la merece. Y quiero terminar Apocalipsis 5, versículos 6 al 13. Dice Juan: y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie. Escuche bien, la figura de Jesús en el Apocalipsis hay 26 o 29 veces, no estoy seguro, donde habla de Cristo como Cordero. Eso quiere decir que Dios le da una relevancia muy grande al sacrificio de Jesús. Vea, entonces, ¿qué ve? Y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Usted sabe cómo sacrificaban a los corderos, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron, dice, ¿delante de quién? Del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos.
y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste otra vez inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Y otra vez nos dice: y de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho otra vez lo que dice en el versículo 6 del capítulo 1. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, otra vez, ¿quién? El Cordero, que fue inmolado, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y otra vez al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Vea el versículo 14. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Capítulo 4, versículo 1, le dice el Señor a Juan: ven y sube acá y te mostraré todo el futuro. Y cuando llegó Juan y vio la visión del que estaba sentado en el trono y tenía un rollo en sus manos, y dice que no había alguien que podía abrirlo. Y Juan dice: yo lloraba mucho. ¿Por qué? Porque le dijo: te voy a mostrar esto. Y no había quien pudiera ver, ni siquiera ver lo que estaba escrito. Y de repente dice que Juan le empezó a llorar y decir: qué triste. Pero de ahí dice, versículo 6, cuando Juan estaba llorando, que dijo: no hay nadie digno de abrir los sellos. Y Juan dice en el versículo 6: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Y dice el versículo 7 para terminar: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cristo Jesús trajo la revelación a Juan de las cosas que iban a suceder, pero eso lo lleva a adorar a Dios, y creo que eso es lo que nos lleva a nosotros a adorar a Dios. Así que al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza,